Hola a todos y bienvenidos a este video donde vamos a explorar la interfaz de After Effects y vamos a conocer algunas de las herramientas que podemos utilizar a la hora de crear un nuevo proyecto. Lo primero que vemos cada vez que abrimos el programa es esta interfaz de bienvenida en donde nosotros podremos crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto existente o seleccionar un material gráfico para crear un proyecto que utilice los mismos parámetros que tiene este proyecto. Para este caso puntual voy a crear un nuevo proyecto. Entonces damos clic acá y automáticamente quedamos en la interfaz principal. En esta interfaz principal, muy parecida a las otras interfaces de la suite de Adobe, tenemos los diferentes paneles por los que podemos movernos. Por ejemplo, en la parte de abajo, al tratarse de un programa para video, comparten muchas características con Adobe Premiere. Y en la parte de abajo tenemos entonces el panel de la línea de tiempo. Aquí es donde vamos a organizar todos nuestros clips de video. Y aquí vamos a ver la duración que tiene cada uno de sus videos. En la parte derecha tendremos diferentes opciones de herramientas que podremos utilizar a la hora de editar el video. Aquí en la parte izquierda tenemos el panel del proyecto donde vamos a colocar todos los documentos y archivos necesarios para trabajar. Y en la parte de arriba, si ustedes se dan cuenta, está desmarcado. Todas las herramientas están apagadas, únicamente podremos utilizar la herramienta de selección y la herramienta de mano. Pero si no tenemos una composición, no vamos a poder empezar a trabajar, porque todo está automáticamente bloqueado. En la parte central tenemos el visor. En el visor nosotros vamos a encontrar dos opciones, la opción nueva composición y la opción nueva composición a partir de material de archivo. Tal como nos presentaba en la interfaz de inicio, podemos crear una composición que utilice los parámetros del material de archivo que traigamos. Por ejemplo, grabamos un archivo con cámaras 4K. Y tenemos material a 4K con 60 fotogramas por segundo. Entonces, al yo importar ese material de archivo After Effects, automáticamente la composición va a quedar del tamaño 4K y va a tener una frecuencia de fotogramas de 60. Pero si yo quiero empezar una composición desde cero, tengo que entrar aquí y dar clic a nueva composición. ¿Para qué? Para que todas estas herramientas se activen y podamos comenzar a trabajar. Entonces, damos clic. En esta primera ventana que nos abre es la configuración de esa composición. Aquí es donde vamos a dar nombre. Entonces, como no vamos a comenzar, simplemente vamos a explorar la interfaz. Voy a hacer una prueba. Entonces el nombre de esta composición se va a llamar prueba. Acá en la parte de abajo tenemos ajuste predeterminado, es decir, el tamaño de la composición y los atributos que va a tener dicho marco. Entonces, por ejemplo, acá tenemos HDTV a 1080 con 25. Lo que quiere decir esto es que estamos trabajando en un formato de alta definición para televisión con un tamaño de 1080, es decir, Full HD, 1920 x 1080 y una velocidad de fotogramas de 25. Pero si yo despliego esta opción, me voy a dar cuenta que tengo un montón de opciones predeterminadas para poder trabajar. Entonces, en este caso yo quiero trabajar en Full HD, sería un 1080, pero quiero trabajar a 29.97 fotogramas por segundo. Los fotogramas por segundo lo vamos a revisar un poco más adelante, pero por ahora quiero que trabajemos sobre esta opción. Entonces, automáticamente al haber seleccionado esta opción, la anchura y la altura de la pantalla queda de una vez marcada. Por ejemplo, acá tenemos que la anchura de la pantalla va a ser 1920 y la altura 1080. La proporción de los píxeles, es decir, cómo se van a distribuir esos píxeles dentro de ese espacio de trabajo, ¿sí? Para el caso, vamos a trabajar los píxeles cuadrados, eso no nos va a recortar la pantalla, ese es el aspect ratio y lo vamos a ver también más adelante. Entonces, para esta prueba, píxeles cuadrados, la velocidad de fotogramas, ¿se acuerdan que yo dije 2997? Bueno, aquí tengo una velocidad de fotograma de 2997. Yo también soy libre de modificarlas a la velocidad de cuadros con la que vaya a trabajar. Aquí tenemos la resolución de la previsualización. Entonces, por ejemplo, hay equipos que no tienen tanta capacidad técnica o tanta capacidad de reproducir o de hacer un render. Entonces vamos a ir mermando la previsualización de acuerdo a los requerimientos de máquina que tenemos y a la cantidad de archivos que tengamos por renderizar. Voy a comenzar con completa y después vamos mirando cómo funciona. Código de tiempo de inicio. Esto es importante para saber y poderle decir al programa en qué tiempo del código de tiempo vamos a iniciar a trabajar. Yo voy a comenzar en el principio, entonces el código de tiempo es totalmente cero.
Y la duración. En la duración vamos a definir cuánto va a durar nuestro proyecto. Yo a este proyecto le voy a decir que va a durar 15 segundos. ¿Sí? Y acá tenemos el color de fondo. Este es un color de fondo virtual, es decir, que yo lo puedo quitar o lo puedo agregar con transparencia, pero necesariamente es una simulación, nada más. Yo puedo escoger el color que yo quiera y más adelante también lo puedo cambiar. Le vamos a dar a aceptar y habiendo ya configurado la primera parte, le damos a aceptar. Si ustedes se dan cuenta, acá ya tenemos nuestro espacio de trabajo donde podemos movernos y las herramientas quedan de una vez activas para poder trabajar. Entonces vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. Como habíamos dicho, la primera herramienta es la herramienta de selección. Muy parecido a Photoshop y a Premiere, cada herramienta tiene teclas de atajo. Entonces para poder llegar a la herramienta de selección yo puedo sencillamente pasar el cursor y dar clic, o con la letra V seleccionar la herramienta de selección y con ella seleccionar los diferentes elementos que tenga en la pantalla. La herramienta mano en inglés hand, por eso la letra de atajo es H, es una herramienta que me permite mover mi espacio de trabajo dentro del visor. Entonces yo puedo seleccionarla con la letra H, o sencillamente puedo tener la herramienta de selección o cualquier otra herramienta y presionando la tecla espacio activar la mano, y si ya no la quiero utilizar dejo de presionar la tecla espacio. La siguiente herramienta es la herramienta de zoom. Entonces podemos acceder a ella dando clic o con la letra Z. Nos va a permitir acercarnos, o si yo presiono la tecla opción me puedo ir hacia atrás, ¿sí? Hacia adelante o hacia atrás. Incluso puedo manejar el scroll del mouse para acercarme o alejarme. La siguiente herramienta es la herramienta de rotación. La herramienta de rotación nos va a permitir rotar los elementos que tengamos aquí. Entonces para el caso puntual voy a agregar por ejemplo una figura, un rectángulo, ¿sí? Y este rectángulo, digamos que lo tenemos acá, con la herramienta de rotación yo podría efectivamente rotar las figuras que tengo en mi espacio de trabajo. Si ustedes se dan cuenta, ese es el espacio máximo donde yo puedo trabajar, es lo que se va a ver en la pantalla. Si yo saco esas figuras de ese espacio de trabajo, pues automáticamente cuando yo exporte el pedazo que queda por fuera pues no se va a ver. ¿Listo? La siguiente herramienta es la herramienta de cámara, pero como no tenemos una cámara integrada o no hemos creado una capa de cámara, pues está desactivada y de momento no la necesitamos, entonces la vamos a ver más adelante. La siguiente herramienta es una herramienta panorámica trasera o punto de anclaje. Esta herramienta es muy importante a la hora de trabajar porque, por ejemplo, cuando nosotros creamos cualquier figura, voy a volver a crear un rectángulo. Si ustedes se dan cuenta, este punto o el punto de anclaje queda por fuera. Y este punto de anclaje es importante porque es el que va a definir cómo va a interactuar esta figura con respecto a este punto de anclaje. Entonces, al yo tener la herramienta panorámica, puedo tomar el punto y ubicarlo en cualquier lado que yo desee ponerlo. Por ejemplo, si yo quiero que este rectángulo rote teniendo en cuenta este punto de anclaje, este vector, entonces yo solo tomo la herramienta de selección habiendo ubicado este punto de anclaje y roto la figura a partir de ese punto. Pero cuando yo no quiero eso, yo quiero que esta figura se mueva desde el centro, selecciono mi herramienta panorámica, que lo puedo sacar con la letra Y, para ubicarlo en el lugar que yo desee. Si yo quiero que esta herramienta o este punto de anclaje quede totalmente centrado, puedo presionar la tecla comando. Eso es para los computadores Mac, pero si tengo un Windows, pues presiono la tecla control y lo puedo ubicar en todo el centro de la figura. Y automáticamente él va a hacer su rotación o sus movimientos teniendo en cuenta ese punto de anclaje. La siguiente herramienta es la herramienta que hemos venido utilizando, que es la de figuras, ¿sí? Entonces en estas figuras yo puedo tener un rectángulo, pero si tengo presionado el clic puedo dibujar muchas más figuras, como por ejemplo un rectángulo redondeado, una elipse, un polígono o una estrella. A partir de todas estas figuras básicas es que nosotros vamos a crear nuestras imágenes vectoriales dentro de After Effects. Entonces, por ejemplo, yo puedo dibujar una estrella. Entonces, para dibujar puedo dar clic sostenido y ajustarla
al tamaño que desee. Puedo presionar la tecla Shift a medida que la voy dibujando para que quede centrada y se mantenga proporcional, o sencillamente puedo dibujarla como desee. Y si se dan cuenta, el punto de anclaje queda desde el centro de la composición. Entonces, en esos casos, y dependiendo de lo que queramos hacer, lo ubicamos con la herramienta panorámica. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo vaya a dibujar una figura, pues vengo a esta opción de figuras y la despliego y escojo la figura que necesito. Para poder navegar por ese menú tengo que mantener sostenido el clic y desplazarme hacia la figura que quiero dibujar. La siguiente herramienta es la herramienta de pluma. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta que hay un pequeño triangulito de un color mucho más claro. Entonces esto nos indica que dentro de esa opción hay opciones diferentes. Entonces a la pluma accedemos con la letra G y a las figuras accedemos con la letra Q. Dentro de la pluma puedo tener la herramienta pluma como tal, la herramienta de agregar vértices, la herramienta de eliminar vértices, convertir vértices y un calado de máscara. Entonces, tal como funciona en Illustrator, la herramienta pluma me permite dibujar figuras de forma libre dentro de mi composición. La siguiente herramienta es la herramienta de texto. Igual, tenemos dos tipos de texto, horizontal y vertical, dependiendo de lo que queramos hacer. La siguiente herramienta es la herramienta de pincel, que la vamos a ver más adelante, muy similar a cómo trabajamos con Photoshop. La siguiente herramienta es la herramienta de clonar, también muy similar a Photoshop. La herramienta de borrador, la herramienta tipo pincel para hacer rotoscopia, que la vamos a ver más adelante en otro video, y la herramienta pines para hacer marionetas. Eso también va a ser muy importante cuando queramos hacer, por ejemplo, trabajos como el cutout y animación de marionetas, pues esta herramienta va a ser fundamental. Entonces, en caso de que este panel de herramientas no les salga o no les aparezca, o por ejemplo por error lo cierren, podemos siempre ir a ventana y lo buscamos, herramientas, ¿sí? Entonces yo lo puedo desaparecer, pero si lo quiero volver a encontrar voy a herramientas y lo vuelvo a activar. La siguiente parte y la última es los colores y el trazo. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, cada vez que yo selecciono una figura, automáticamente al lado derecho me aparecen dos opciones: el relleno de la figura y el trazo de la figura. Entonces, por ejemplo, esta estrella tiene un relleno rojo. Yo puedo entrar y modificarlo al color que quiero utilizar, pero también tengo la opción de trazo. Entonces, si presiono dentro del espacio del rectángulo, voy a modificar el color, pero si presiono en el nombre relleno, me voy a dar cuenta que tengo diferentes opciones de relleno. Puedo seleccionar sin relleno, un relleno sólido, un relleno degradado con lineal, o un relleno degradado pero lineal central, ¿sí? Un radial. Puedo seleccionar cualquier opción y le doy a aceptar. En el trazo, muy similar al relleno, puedo cambiar el color del contorno del trazo. Por ejemplo, vamos a poner un negro, pero también puedo aumentar el tamaño o el grosor de ese trazo. Acá lo tengo. Lo mismo pasa con la figura que dibujé con la pluma. Entonces yo en esta figura no quiero que tenga relleno. Doy clic sobre la palabra relleno y le digo que no tenga relleno, pero sí necesito que tenga trazo. Un trazo amarillo y que sea un poco más grueso. ¿Sí? Y así es como nosotros trabajamos dentro de After Effects. En otro video vamos a crear un nuevo documento y vamos a ver un poco más de herramientas que tenemos a nuestra disposición.